Bien, fueron Sí, declaraciones del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ante una situación, una crisis migratoria que lo ha realmente no dicho muy bien. solamente Panamá es parte, él lo ha dicho, una preocupación y un tema que no sabemos cómo afrontarlo. Creo que Panamá, hay que reconocerlo, ha llevado una carga Muy alta. histórica haciéndole frente a ese derecho humano, a esa parte humanitaria. Sin embargo, los países vecinos, qué bueno que, mi enhorabuena, que ha venido el presidente de Costa Rica aquí, como dice uno, a dar la cara, pero no sabemos hasta el día de hoy qué respuesta o qué apoyo se va con, o el compromiso que va a adoptar Colombia, porque es una situación que crece y crece y crece, y de verdad ya no se Así sabe, es. licenciado Jorge, cómo se va a agarrar, como dice uno, ese trompo por la uña. Así es. Antes, y bien lo has dicho, bien, primero que todo, buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias, Edna, por la invitación. Eh, muy bien lo dijo el presidente de Costa Rica. Antes esto era un problema a largo plazo, hoy día es una crisis. Y las crisis se tienen que tener con soluciones extraordinarias. Y yo creo que sí amerita parte de lo que él comentó, obviamente cooperación internacional, pero también reconocer que, como bien iniciaste diciendo, Panamá tiene varios años cargando un poco este problema de crisis migratoria y que tenemos que solventar de una vez por todas. Y un poco de las soluciones que los expertos en estos temas nos pueden indicar es hablar de una reforma migratoria, es hablar de obviamente cómo juega el papel de la cooperación internacional en estos temas y de cómo garantizar pues la seguridad fronteriza, entendiendo que Panamá está invirtiendo millones de dólares al año atendiendo esta crisis que tiene más de 1.000 unidades constantemente en estas áreas y que al final son recursos del Estado que deben cuidarse, pero que pareciera ignorarse desde los países vecinos, como dijo él, desde los países que salen los migrantes hasta los países donde quieren llegar, están ignorando un poco la responsabilidad compartida que tienen esto. Y Panamá ha jugado un papel, digamos, de poder garantizar ciertos derechos que también hay que mencionar porque han habido denuncias y el informe de derechos humanos ante la Comisión de Naciones Unidas el año pasado o este año inicio, cuando se presentó diferentes denuncias de violación de los derechos humanos que estaban pasando en estas áreas y con los migrantes. Entonces, tampoco es pensar que Panamá está jugando el papel bonito y simplemente garantizando los derechos humanos cuando también hay denuncias que justamente a estas personas se les está violando sus derechos mientras pasan por estas áreas, pero tiene que haber un papel mucho más riguroso desde la República de Panamá. Yo me alegro que el presidente de Costa Rica haya venido a ver la propia zona y que quieran tomar pasos, pero esto no se hace solo de la mano con Costa Rica. Colombia tiene también un rol importante que jugar. Algunas personas hablan del cierre de la frontera. Yo pienso que hay que ser más que idealista, realista de lo que se puede hacer en el tapón del Darién y es mayor, es empezar a reformar hacer una reforma migratoria que no precisamente es lo que está haciendo el gobierno, que anunció hace pocos días, de que en vez de $500 trajeran $1.000, $1.500 y que en vez de poder estar 90 días estuvieran entonces 5 días. O sea, pienso que al final son medidas irrisorias que se están tomando y que no apuntan directamente a atender lo que es esto, que es una crisis y que cientos de miles de personas pasan cada mes y que muchas de ellas, al no llegar a su lugar de destino, se quedan varadas en nuestro país. Y que por eso estamos viendo en los semáforos, en las calles, en las paradas, un importante número de migrantes que al final, sí, hay una responsabilidad ante tratar de proteger a estas personas porque al final son seres humanos y tenemos que tratar de proteger sus derechos. Sin embargo, no podemos seguir como Estado llevando esta responsabilidad sola como país, cargando de manera financiera y al final también esto trae otras crisis en temas de seguridad. Esto trae consigo las crisis como es, al final son crisis y las crisis desenvuelven una serie de problemas en temas de salud, en temas de educación, en temas de violencia y tenemos que atenderla como tal y lastimosamente lo que a mí me preocupa es que las medidas que se han tomado ante esta crisis son totalmente desconectadas de lo que pudiera resolver o de lo que pudiera llamar y lo que hace el llamado hoy el presidente de Costa Rica. Sí, sin duda, una importación de otros temas, temas de modalidades distintas de delincuencia, un tema de salud, enfermedades, etcétera, aun cuando hemos escuchado que estas personas no tienen mayor interés de quedarse aquí.
pero hay una situación también que hay que ponderar y es que muchos pierden su dinero, muchos en el camino les roban, son violados, son engañados, son tratados como trata de persona, etcétera. ¿Qué pasa en ese aspecto? Muchos, si no tienen para seguir, obviamente se van a quedar aquí instalados hasta tanto puedan seguir ese sueño americano. Pero de la otra mano está el análisis que escuché en una entrevista que se le hizo a uno de ellos, es que pareciera que se ha encontrado en el área de Darién un excelente modo de negocio para algunas personas Sí. lugareñas de allí. Así que siga la fiesta, ¿no? Que siga la migración irregular. Entonces, esa es la situación, licenciado, que me gustaría conocer Y de parte suya, porque si a eso vamos, no, entonces esto no va a parar. lo has dicho muy bien. Y te digo algo, los otros países, digamos, desde quienes están recibiendo estos migrantes, ya han tomado medidas un poco estrictas. Pero nosotros pareciéramos estar lejanos de tomar una decisión frontal en cuanto a este tema. Entonces, vemos los ejemplos de los países a los que ellos quieren llegar, cómo toman medidas, y cada vez más, si lo vemos como si fuera un dominó, nosotros que estamos en el medio, literalmente, tanto geográficamente como en la situación que estamos pasando, en la que ellos al final somos un camino que están utilizando para llegar, al no tomar ninguna decisión frontal que desmantele también mucha corrupción que hay con esto, porque no, lo hemos visto en videos, los quienes hemos tenido la oportunidad de visitar estas áreas, lo hemos visto, hay muchas personas que se están valiendo de cobrar por pasar por un camino, y al final hay personas que se están aprovechando de esta situación, de esta crisis, como bien hemos dicho, para ganar dinero, para hacer emprendimientos informales y venderles cierto tipo de productos, cobrarles por pasar, cobrarles por caminar, cobrarles por protección, cobrarles por seguridad. Entonces, el Estado está gastando una cantidad importante de dinero en esta crisis y poniendo de su parte para asumir un poco la crisis migratoria que hay, pero pero igual forma dejan a libertad una serie de situaciones que estamos viendo, y que han sido denunciadas. Yo creo que lo importante aquí es que este tema, por eso digo, antes se veía como un problema a largo plazo, hoy día ya es una crisis y seguimos tomando medidas Sí. como si esto fuera un problema de que, ok, en unos años esto va a ser una crisis. No, ya es una crisis y ya se están poniendo denuncias, que al final Panamá va a tener que dar respuestas sobre ello, porque así funciona el derecho internacional y hay que entenderlo. O sea, así funciona el derecho internacional, y al nosotros ser parte de este tipo de situaciones, y de este tipo de denuncias que se están poniendo, si nosotros seguimos pensando que somos el país más noble y solamente por cubrir, o tratar de garantizar los derechos de los migrantes, no ponemos reformas migratorias más rígidas, Panamá va a tener que cargar y aumentar cada año más presupuesto para tener esa situación. Y al final se van a quedar varados desde aquí, porque los otros países, ya lo dijo Costa Rica, Sí. tienen todo el interés de cerrar su frontera, ya lo hizo Estados Unidos, y los otros países al final se van a ir sumando a una larga cadena que al final van a quedar varados en Panamá, porque desde el presidente de Colombia lo único que ha dicho y lo que ha reiterado, por ejemplo, en la cumbre en Naciones Unidas con los otros presidentes, que se reunió con el presidente de Panamá, es que la intención era encontrar una solución a esto, pero los migrantes en realidad vienen de países, viene la mayor cantidad de migrantes viene de Venezuela, gran parte viene de Colombia, y si Panamá, que es un país que, pues, por fortuna, el panameño no es de migrar, sino que estamos es recibiendo esta oleada de migrantes de otros países, estamos cargando con un peso muy importante, presupuestario, y al final, como dije, inclusive sacrificando la integridad de muchos de los ciudadanos por la violencia y diferentes tipos de situaciones que trae esto, inclusive problemas de salud pública. Por eso digo que es integral. Hay doctores, de ciencia en Panamá y de otras instituciones que han manifestado, de manera pública su preocupación, porque vienen consigo al final, cuando llega una gran cantidad, los cientos de miles de migrantes que están llegando, traen consigo también, problemas de salud pública que puede afectar a la población panameña, que requiere mayor esfuerzo en vacunación, que requiere mayor esfuerzo en programas de salud, de prevención. Entonces, hay que ver este problema como un tema macro, más que como lo estamos viendo ahorita, que son curitas que se están tomando.
Así es. Bien, incluso Estados Unidos dijo ayer que se oponía rotundamente, entiendo, a construir un muro fronterizo con México. Así que eso va a continuar, sin duda alguna, y vamos a tener que buscar los mecanismos, licenciado Bloise, para ver de qué otra manera, porque estas medidas, como bien dice usted, de exigirle al turista una X cantidad de dinero, un límite de tiempo estar aquí, no sé hasta dónde sea la solución del problema o simplemente un tema que pudiera afectar al verdadero turista que viene aquí o al inversionista que viene aquí para el tema del desarrollo del turismo que pues se requiere. ¿Cuál es su opinión para ir concluyendo con ese tema y pasar Sí, radicalmente a otros? sí, para hablar de otro tema que también es importante, de manera de cierre, no. Obviamente al final, como panameño, me alegra el comunicado conjunto que ha publicado el presidente de Panamá y Costa Rica, haciendo este llamado enérgico a que los otros países se sumen. Creo que lo están convocando para el próximo 22 de octubre y poder analizar un poco qué llegan, ¿no? Están llamando a los jefes de Estado de los países que son como nosotros, el paso de los migrantes, pero también los países donde salen estos migrantes, la mayor cantidad de migrantes son de Venezuela, son de Colombia, hay otros países de Centroamérica que también tienen un alto número, Nicaragua, y los otros países a los que están, ellos aspiran llegar, países como Estados Unidos, Canadá, entiendo que ya el gobierno de México se ha unido y que el 22 de octubre habría esta reunión eh, extraordinaria y urgente para un poco atender esta crisis. Pero ojalá Panamá entienda que con las reformas migratorias que han hecho muy curita, muy algo muy sencillo, muy leve para atender lo que realmente es esta crisis, con los otros países se lleguen a otro tipo de acuerdos, ¿no? Mucho más fuertes y ágiles. Bien, cambiemos radicalmente de tema, licenciado. Usted es analista político, pero además también candidato a diputado del circuito 84 y le gusta la docencia porque es docente. Sí. Tratemos de hacer docencia ante esta situación que se ha generado y que Sí, procura hacer modificaciones al código ujú. electoral. Esto realmente, ¿qué es lo que representaría esta reforma? ¿Qué es lo que buscaría? ¿Qué hay detrás? Incluso entiendo que el Tribunal Electoral llamó a los diputados a una reunión para ver si separaba esta discusión que ya va para segundo debate. Sí, un poco recuento cómo es el escenario. Cada vez que culmina una elección, hay un proceso que convoca el Tribunal Electoral, que es el periodo de reformas electorales. Hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde todos los actores participan, inclusive candidatos independientes de partidos, gremios, sociedad civil, participan de este proceso, llegan a consenso, llegan a un acuerdo y presentan el paquete de reformas electorales después de cada elección, cada 5 años, ante la Asamblea Nacional. La Asamblea, usualmente, tengo que decirlo, a veces mete uno que otro gol, salen acuerdos que no estaban previstos en la comisión, pero en fin, con mucho consenso, debate, tratan de alguna manera llegar a mejores términos, se pasa en la reforma electoral y se tienen las reglas del juego. En este momento, ¿qué está pasando? Los diputados de la bancada del PRD, una iniciativa del diputado Torres, propone modificar una de las cláusulas que rige la contienda electoral y que habla de las alianzas. Y aquí esta es mi interpretación, ante la alianza tripartita, digamos, del panameñismo, Cambio Democrático y Partido Popular, al ser tres partidos versus la alianza del PRD, que es con el Molireno únicamente, hay una preocupación que más de un candidato, es decir, dos o tres candidatos, al repartirse en las diferentes banderas, sume una gran cantidad de votos que lo lleve a que estos partidos con esta alianza saquen más de un diputado por residuo. Y vamos a tener, como lo tenemos hoy día, diputados en la Asamblea que con 1000 votos están ejerciendo sus funciones dentro del órgano legislativo. A ver, Ahora bien, licenciado, vamos a hacer algo. Son las 4 de la tarde. Vamos a mm, permitir y dar paso al minuto informativo y volvemos para seguir con esta explicación que es mucho más amplia
y que la audiencia debe quedarse con esa docencia de parte de quien conoce pues el tema porque ha analizado por largo tiempo la política y por eso está interesado y está corriendo como candidato a por diputado del cambiarla. Circuito 84. Así que vamos al minuto 60, al cambio, y seguimos al regreso con el licenciado Jorge Isaac Iglesia Bloise. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Buenas tardes, Ricardo, para ti también. Seguimos, o más bien retomamos la conversación con el licenciado Jorge Isaac Iglesia Bloise, analista político y candidato a diputado del Circuito 84. Antes de irnos a la pausa, conversábamos con respecto a esta situación, esta discusión con relación a el proyecto 1092 que persigue o pretende pues reformar artículos del Código Electoral. Retomando o continuando, licenciado Bloise, con lo que usted señalaba y explicaba a la audiencia para mayor docencia y poner en contexto ese tema, sobre todo conocer qué hay detrás, qué es lo que se pretende con esta reforma del código y sobre todo cuál será la postura o el rol que va a jugar el Tribunal Electoral, que ya, a pesar de tratar de llamarlos a la cordura, a la conciencia de que quizás no es el momento, porque estamos escaso un par de meses, 7 meses. exactamente, pues no ha habido consenso Sí. de parte de la Asamblea, porque Explicaba un... al parecer van porque van. Sí, sí, no, y lo ha dicho hoy muy decidido el diputado Torres, quien es el proponente de la ley, que eso va. Ellos tienen mayoría y que el lunes aprueben un debate y probablemente el lunes mismo, al día siguiente, el tercer debate. Entonces, yo no dudo de que esta propuesta de ley, en el anteproyecto 1092, sea ley de la República. Porque, aunque parece contradictorio, a pesar de que parte del Ejecutivo, quien es el vicepresidente actual, está manifestado en contra de cambiar reglas del juego a escasos 7 meses de la elección, estoy seguro que también será sancionada esta ley. El Tribunal Electoral se pronunció y, como bien dijiste tú, Edna, su manifiesto público fue que a 7 meses de la contienda del 5 de mayo del 2024, el día que es la fiesta democrática, no se deben cambiar las reglas del juego. Sin embargo, yo sí debo reconocer que lo que en este momento quieren hacer es evitar, como bien dije, que la asamblea se llene de candidatos residuos. Entonces, porque hay que entender un poco que la figura del residuo es para que, en sus principios, cuando se propuso, para que haya mayor representatividad, para quienes tienen menos estructura partidaria, que no son partidos grandes, puedan llegar, pero con las alianzas, al final lo que pasa es que tenemos diputados, y te pongo el ejemplo, la diputada del hoy Circuito 83, Corina Cano, ella sacó escasos 1.000 y tantos votos, pero al estar en alianza con el PRD, la suma de los votos plancha del PRD se le sumó a ella y más los votos del Molirena que sacó en su partido, los 1.000 y tantos, ella entró como la diputada residuo a la asamblea. Entonces, hay que tener el contexto primero, ¿no? Un poco qué es la figura y entender que, por lo menos mi posición, Edna, es que yo coincido con lo que mencionó el Tribunal Electoral en primera instancia, y es que a 7 meses de la contienda no debemos cambiar la regla del juego. Se dieron cuenta en este momento que les afecta a ellos, porque les resta oportunidades y resta que candidaturas lleguen. Bueno, hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, los candidatos como yo, candidatos independientes de libre postulación, yo no tengo el interés, pero puede haber en otros circuitos la necesidad de hacer alianzas, por lo menos con los partidos políticos no tradicionales, y en circuitos plurinominales no se puede. Es decir, en circuitos donde sale más de un diputado, no puede haber alianza, porque así el Código Electoral lo prohíbe. Entonces, si hablamos de hacer reformas que se necesitan, también hay muchos puntos que se tienen que hacer. ¿Cuál es mi preocupación? No solo que sea que a 7 meses estemos hablando de cambiar algunas reglas del juego, es que se metan otros goles en este segundo debate y que se pasen a tercer debate. La tranquilidad, en teoría, que siento yo después de la reunión del Tribunal Electoral con los diputados, es que se comprometieron a únicamente hacer el cambio de ese artículo.
pero al menos yo, Jorge Bloise, no puedo confiar en los diputados y no puedo confiar en la palabra de ningún diputado porque han demostrado en los últimos 4 años que precisamente confianza no es lo que brindan. Entonces, yo tendría que esperar al día lunes, esperar el segundo debate y ver qué reforma, qué modificación o qué artículo adicional a este se mete en este anteproyecto 1098. Eh, Siendo franco y siendo más realista que idealista, pensaría que si solamente entra este artículo en cambio, no habría un cambio sustancial, digamos, que nos pueda preocupar a nivel país, porque como dije, lo que están evitando es que haya más candidatos residuos y que en estas alianzas de 3 partidos, de 3, 4, 5 partidos, entren más diputados residuos, sino que entren diputados con medio cociente o con cociente, que son los que tienen mayor cantidad de votos, ¿no? Esto es una manera muy coloquial de explicarlo, pero hay que entender cómo se configura nuestro sistema político para proceder a explicar ese tipo de cosas. Así que el lunes tienen el segundo debate, hay que estar muy pendientes porque en caso de que quieran meter lo que intentaron en primer debate, que habla de fuero penal electoral, por ejemplo, que habla de la imposibilidad de postular en alianzas con candidatos de libre postulación u otras figuras, por ejemplo, uninominales, ahí te diría que hay que salir a la calle. Ahora, para finalizar, entiendo que el diputado Leandro Ávila señaló o adelantó que de llegar a consensos, obviamente no era necesario o no iba a ser necesario las modificaciones, pero esto de quién va a depender, porque al final este momento en el que se ha procurado o se pretende esas modificaciones, la pregunta que se impone aquí. ¿A quién beneficiaría si eso llega a tercer debate y aprobarse y se ignora la solicitud de parte del Tribunal Electoral? El diputado Ávila se refería a un consenso para que el tribunal fuera quien retirara el decreto que hace esta reglamentación, ¿no? Porque ahorita, digamos, el mayor interés es este artículo que proponen modificar con el anteproyecto. Por eso digo, esperaría el segundo debate para asegurarme que este es el único cambio que en realidad están proponiendo. Mira, ¿a quién beneficia? Puede beneficiar a muchos eh, candidatos, tanto de PRD, tanto del Molirena, como candidatos inclusive pudiera, aunque suene difícil creer, pudiera beneficiar a candidatos de partidos como Otro Camino, candidatos de partidos como RM, porque son partidos que no tienen alianza de varios colectivos. Y a mi interpretación, como desde el inicio, esta es una propuesta con la preocupación que tiene el actual partido oficialista por la alianza que se hizo con los 3 partidos de oposición, PP, CD y Panameñista, ya que al tener 3 partidos en alianza, a postular diferentes mismos candidatos en las 3 papeletas, probablemente lo que ellos entienden, al igual que yo, es que va a haber una asamblea con muchos diputados residuos que son productos de estas alianzas de 3 partidos políticos tradicionales. Así que esa sería mi respuesta, ¿no? Pero esperaría, antes de cualquier interpretación o de no preocuparme o de alarmarme, esperaría a que llegue a segundo debate porque, repito, en primer debate ya se intentó meter modificaciones que hablan de otros temas que realmente sí tenemos que estar muy alerta. Así es, y cierro con eso agradeciéndole una vez más al licenciado Jorge Isaac Iglesias Bloise, analista político y candidato a diputado del Circuito 84, por esta conversación y este análisis que comparte con la audiencia de Es Cuestión de Ley. Licenciado, como siempre, bienvenido. Esta es su casa. Buena tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, Edna. Gracias por la invitación y un saludo. Feliz viernes a todos los radioescuchas. Bien, son las 4:18.